Finalizado el canto quinto del Srimad Bhagavatam, el ímpetu creativo, procedemos a resumir en un solo vídeo todo su contenido. Como introducción y a modo de panorámica, en el quinto canto, Sukadeva Goswami describe la dinastía del rey Priyavrata y la geografía del universo, la ubicación de los diversos sistemas planetarios. La majestuosidad y grandeza de la creación del Señor resulta insondable para el humano común y corriente. Adicionalmente, se recomienda adherirse fielmente a las enseñanzas de las Escrituras y seguir el camino espiritual. Ahora repasaremos uno a uno los 26 capítulos que componen este canto. Primer capítulo. Actividades de Maharaj Priyavrata. El rey Priyavrata, originalmente desapegado de los placeres materiales, aceptó el trono y sus responsabilidades debido a la súplica de los semidioses, a pesar de que ya poseía conocimiento espiritual impartido por Narada. Este conocimiento le hizo reacio al poder y a la vida de disfrute. Sin embargo, comprendió que todo el mundo actúa bajo la voluntad de la Suprema Personalidad de Dios y debe asumir sus roles según la organización social de Varna y Ashram, aunque ello implique responsabilidades mundanas. Sukadeva Goswami le explicó al rey Pariksit, a quien le sorprendió la historia de Priyavrata, que el servicio devocional trasciende las influencias materiales, por lo cual el devoto, aunque participe en actividades mundanas, no queda atrapado por ellas. Por lo tanto, Priyavrata gobernó, tuvo hijos y organizó vastas regiones del mundo sin desatender su conexión espiritual y, eventualmente, alcanzó la liberación. La enseñanza subyacente es que, mientras se mantenga el control de los sentidos y se viva en conciencia de Dios, el entorno, ya sea el hogar o el bosque, no afecta el crecimiento espiritual. Segundo capítulo, obras de Agnidra. Cuando Maharaj Priyavrata se marchó en busca de la iluminación espiritual, su hijo Agnidra, siguiendo sus instrucciones, pasó a ser el gobernador de Jambudvip y mantuvo a sus súbditos con el afecto que un padre siente por sus hijos. Deseando tener un hijo, Agnidra se recluyó en una cueva de la montaña Mandara para practicar austeridades. El señor Brahma comprendió su deseo y envió a la ermita de Agnidra a Purvachiti, una joven celestial. Vestida de un modo muy atractivo, la muchacha se presentó ante él moviéndose de una forma muy femenina y Agnidra se sintió atraído. Las acciones de la muchacha, sus expresiones, su sonrisa, sus dulces palabras y sus ojos inquietos le fascinaron. Agnidra era un gran adulador y de ese modo atrajo a la muchacha celestial, que se sintió complacida de aceptarlo por esposo debido a sus dulcísimas palabras. La muchacha disfrutó con Agnidra de la felicidad del reino durante muchos años y luego regresó a su morada en los planetas celestiales. En su vientre, Agnidra engendró 9 hijos, a quienes dio 9 islas que llevaban sus mismos nombres. Agnidra, sin embargo, con los sentidos insatisfechos, estaba siempre pensando en su celestial esposa y debido a ello, en su siguiente vida nació en el planeta celestial de Purvachiti. Tras su muerte, sus 9 hijos se casaron con 9 hijas de Meru. Tercer capítulo. Nace Rishabhadeva. Este capítulo describe la inmaculada personalidad del rey Nabi, primogénito de Agnidra. Deseoso de tener hijos, se sometió a rigurosas penitencias. Él y su esposa adoraron al señor Vishnu, amo y señor de todo sacrificio. La suprema personalidad de Dios, que es muy bondadoso con sus devotos, complacido con las austeridades de Nabi, se le apareció en persona. Los sacerdotes que celebraban los sacrificios le ofrecieron oblaciones. Oraron pidiendo un hijo como el Señor, y el señor Vishnu consintió en nacer en el vientre de Merudevi, la esposa del rey Nabi, y encarnarse como el rey Rishabhadeva.
Cuarto capítulo. Características de Rishabhadeva. Rishabhadeva, el hijo de Nabi, tuvo 100 hijos. Durante el reinado de esos hijos, el mundo gozó de felicidad en todo aspecto. Rishabha contaba con el aprecio del pueblo, que le consideraba la personalidad más sublime y gloriosa de su época. Su porte, su influencia, su fuerza, su entusiasmo, el brillo de su cuerpo y sus demás cualidades no tenían comparación. La palabra Rishabha se refiere a el Supremo. Maharaj Nabi puso a su hijo el nombre de Rishabha porque sus cualidades eran excepcionales. Su influencia era incomparable. Sin esperar la intervención de Indra, el rey del cielo, que se encarga de administrar las lluvias, Rishabhadeva remedió la sequía que asolaba su reino mediante su propia potencia. Su padre le proporcionó una esmerada educación y más tarde le confió el gobierno. Siguiendo la costumbre, el señor Rishabhadeva fue a estudiar al Gurukula. Al regresar, siguió las órdenes de su guru y se casó con Jayanti, que le había sido entregada por el rey del cielo, Indra. Con ella tuvo 100 hijos. El mayor de ellos se llamó Bharata. Desde el reinado de este monarca, este planeta se llama Bharata, Varsha. Entre sus hijos también destacaron 9 de ellos que, en lugar de gobernar el reino, llevaron vida de mendicantes, predicando y siguiendo los preceptos del Bhagavatam. De las cualidades y actividades de estos hijos se hablará en el canto 11 del Srimad Bhagavatam, durante la conversación que sostuvieron Vasudeva y Narada en Kurukshetra. El rey Rishabhadeva, para enseñar a la población en general, celebró muchas ceremonias rituales y enseñó a sus hijos cómo gobernar a los ciudadanos. Quinto capítulo. Enseñanzas del señor Rishabhadeva a sus hijos. Este capítulo explica el Bhagavad Dharma, o servicio devocional, el cual supera las prácticas que buscan solo liberarse del sufrimiento. Sukadeva Goswami subraya que la vida humana tiene como propósito la reconexión con el Señor Supremo y que para lograrlo se debe limpiar el corazón de deseos materiales mediante disciplinas y austeridades. Buscar el amparo de un devoto y servirle es lo que abre el camino hacia la liberación. Los placeres sensuales atan al ser a los ciclos de nacimiento, enfermedad y muerte, mientras que el servicio devocional nos lleva a la autorrealización y a una visión ecuánime de todos los seres. Es importante, pues, buscar un maestro espiritual que guíe hacia el verdadero propósito de la vida, el servicio a Krishna y el desapego de las cosas materiales. El señor Rishabhadeva instruyó a sus hijos de modo que consideraran a su hermano Bharat como maestro, destacando el valor superior de los Vaishnavas, quienes representan el ideal de servicio a Dios. Esta enseñanza resalta la responsabilidad de aquellos en posiciones de liderazgo de guiar hacia la liberación espiritual a quienes dependen de ellos, promoviendo así el servicio devocional como la vía hacia la perfección espiritual. Sexto capítulo. Obras del señor Rishabhadeva. Este capítulo describe cómo el señor Rishabhadeva renunció a su cuerpo. Se mostró desapegado incluso mientras se consumía en un incendio forestal. Purificadas las semillas de los deseos materiales a través del conocimiento, han de trascenderse los poderes místicos, poderes que a menudo distraen a los yogis corrientes. A diferencia de los yogis típicos que pueden dejarse llevar por las habilidades obtenidas, el señor Rishabhadeva demostró que el verdadero Bhakti Yoga, la devoción, supera estos poderes y no depende de ellos. Estando de viaje por el sur de la India, el señor Rishabhadeva entró en un bosque donde un repentino incendio consumió su cuerpo. La vida de Rishabhadeva sirvió de ejemplo para los yogis, enfatizando el desapego de los poderes místicos y centrándose, en cambio, en el servicio devocional al Señor. El capítulo también subraya que los poderes místicos y la liberación son distracciones para quienes buscan la devoción pura, que es más valiosa. El servicio devocional arraigado en el amor a Dios trasciende la liberación y el misticismo. El Señor Krishna, como dueño de todos los poderes, los concede si se desean, pero solo la verdadera devoción ofrece la conexión definitiva con lo divino.
liberando de la esclavitud material y estableciendo un propósito espiritual inquebrantable y satisfactorio. Séptimo capítulo. Obras de Bharata. Este texto narra la vida de Bharat Maharaj, un rey devoto y piadoso que gobernó el mundo de manera justa y siguió los principios religiosos enseñados por su padre Rishabhadeva. Bharat se casó con Panchajani, con quien tuvo 5 hijos. Durante su reinado, el planeta pasó a llamarse Bharatvarsha en su honor. Después de cumplir sus deberes reales y realizar ceremonias védicas para adorar al Señor Supremo, Bharat dejó el hogar y se retiró a Pulahashram, dedicándose a la devoción. Su entrega y amor por el Señor Vasudeva aumentaron, llevándolo a experimentar signos de éxtasis espiritual, como el llanto y el temblor del cuerpo. Octavo capítulo. Personalidad de Bharat Maharaj. Bharat Maharaj, un rey espiritualmente avanzado, cayó de su elevada posición debido a su atracción por un cervatillo huérfano al que rescató y cuidó. Su afecto hacia el ciervo creció tanto que descuidó su práctica devocional, distrayéndose de su camino espiritual. Cuando murió, al tener la mente absorta en el cervatillo, renació como un ciervo. Sin embargo, gracias a su progreso espiritual previo, conservó el recuerdo de su vida pasada y de su error. Consciente de su caída, dejó a su madre cierva y regresó a Pulaha Ashram, donde completó sus actividades en ese cuerpo y al morir se liberó. Noveno capítulo. Glorias de Jadabharat. En su siguiente vida, Bharat Maharaj renació como brahmana y, recordando sus vidas anteriores, fingió ser sordomudo para evitar las distracciones del mundo. Vivía aislado y se relacionaba solo con devotos, tal como aconsejaba Sri Chaitanya. A pesar de que todos lo consideraban un loco, internamente estaba siempre absorto en la conciencia de Krishna. Soportaba con paciencia el maltrato de sus familiares y vecinos, manteniéndose sereno y en paz. En una ocasión, unos bandoleros intentaron sacrificarlo a la diosa Kali, pero al ver que maltrataban a un devoto, la diosa se enfureció y mató a los atacantes, protegiendo así a Bharat. Décimo capítulo. Encuentro entre Jadabharat y Rahugana. Bharat Maharaj, cuyo nombre era ahora Jadabharat, fue acogido por el rey Rahugana, gobernante de los estados de Sindhu y Saubir. El rey obligó a Jadabharat a cargar su palanquín y lo reprendió por no llevarlo correctamente. Como necesitaban un porteador, obligaron a Jadabharat a cargar el palanquín. Él no protestó ante aquella arrogancia, sino que aceptó humildemente el trabajo y cargó el palanquín. Sin embargo, lo llevaba cuidando no pisar a las hormigas, y cada vez que veía una se detenía para dejarla pasar. Debido a ello, no llevaba el mismo paso que los otros porteadores. El rey, que iba en el palanquín, se enfadó mucho y riñó a Jadabharat con palabras soeces. Jadabharat, que estaba completamente libre del concepto corporal, no protestó y siguió cargando el palanquín. Pero como seguía haciendo lo mismo, el rey lo amenazó con castigarlo. Ante la amenaza del rey, Jadabharat habló, protestando del grosero lenguaje con que el rey lo había reñido. Este, al escuchar las instrucciones de Jadabharat, cobró conciencia del verdadero conocimiento. Entonces comprendió que había ofendido a una persona santa, a un gran erudito, y oró a Jadabharat con gran humildad y respeto. Sintió el deseo de entender el profundo significado de las filosóficas palabras de Jadabharat y, muy sinceramente, le pidió perdón. Admitió que quien ofende los pies del loto de un devoto puro será, sin duda alguna, castigado por el tridente del señor Shiva. 11º capítulo. Instrucciones de Jadabharat. Jadabharat instruye a Rahugana explicándole que el verdadero conocimiento espiritual va más allá de las normas sociales, las cuales suelen estar orientadas al beneficio material. A diferencia de las pautas mundanas que mantienen a la entidad
viviente, atrapada en las preocupaciones materiales y los ciclos de reencarnación, el sabio trasciende estas reglas al enfocarse en el desarrollo espiritual. Las invenciones mentales y el apego a la energía material nos condicionan y nos mantienen esclavos de la mente. Solo a través de la conciencia de Krishna y el desapego de estas invenciones podemos alcanzar el plano espiritual, donde reconocemos a Krishna como el alma suprema y nuestro refugio. El objetivo es liberarnos de las ansiedades materiales y servir a Krishna, evitando que la mente nos desvíe. Esto se logra eliminando las distracciones mentales con la espada del servicio a Dios y a su devoto, para así avanzar en el camino espiritual. 12º capítulo. Jadabharat y Rajugana conversan. Maharaj Rajugana, tras escuchar las enseñanzas de Jadabharat, aún tenía dudas y pidió una explicación más detallada, reconociendo con humildad la grandeza espiritual de Bharat y lamentando el haberlo ofendido. Bharat aclaró que todas las entidades vivientes son transformaciones del mismo elemento material y que, aunque el mundo se perciba diverso, en última instancia todo es una manifestación de la tierra. Las diferencias que observamos son solo invenciones mentales, ya que nada en el mundo material es permanente. La verdad absoluta, sin embargo, está más allá de estas ilusiones, manifestándose como el Brahman impersonal, el Paramatma localizado y la suprema personalidad de Dios, siendo esta última, Vasudev, Krishna, la forma más completa de la verdad. Jadabharat explicó que, gracias a la misericordia del Señor, recordaba sus vidas pasadas y vivía cautelosamente evitando el contacto con el mundo material. Señaló que solo relacionándose con devotos es posible superar la influencia de la energía material y alcanzar el servicio devocional, que incluye prácticas como escuchar y glorificar a Vishnu, recordarlo y rendirse a él. Esta compañía nos permite trascender la ignorancia, liberarse de la vida material y retornar al hogar, al servicio eterno al Dios. Capítulo 13. Sigue la conversación de Jadabharat y Rajugana. Jadabharat explicó a Maharaj Rajugana que el mundo material es como un bosque, donde los peligros naturales representan los obstáculos de la vida materialista. Los sentidos actúan como bandidos que roban nuestra paz, mientras que la familia, al igual que animales salvajes, consume nuestra energía. La felicidad temporal y las relaciones mundanas nos distraen y hacen que nos perdamos en deseos insatisfechos y trabajos agotadores solo para encontrar sufrimiento. Además, los peligros como el sueño profundo, las enfermedades, las estaciones y las tentaciones nos impiden recordar nuestra verdadera naturaleza espiritual y relación con Dios. Rajugana, al escuchar esta metáfora, revivió su conciencia espiritual y pidió perdón, otra vez, a Bharat, comprendiendo que había sido liberado de su ilusión. Esta enseñanza fue narrada por Shukadeva Goswami a Maharaj Pariksit, destacando la importancia de despertar a la realidad espiritual. Capítulo 14. El gran bosque del disfrute material. En este capítulo, Srila Shukadeva Goswami explica a Maharaj Pariksit la alegoría del bosque de la existencia material. Así como en un bosque hay muchos peligros, la vida en el mundo material está plagada de obstáculos que mantienen al alma atrapada en el sufrimiento y la ignorancia. Cuando el alma pura se desvía de su relación con Dios en busca del placer material, cae bajo la influencia de las tres modalidades de la naturaleza, enfrentándose a ciclos interminables de nacimientos en diversas especies, cada una con sus propios desafíos. Los sentidos, comparados a ladrones, roban la conciencia espiritual, mientras que los familiares, comparados a chacales y lobos, consumen la energía de la persona atrapada en la vida material. La entidad viviente, sin embargo, sigue persiguiendo la felicidad material, ignorando que ésta está llena de decepciones y sufrimiento. Incluso quienes buscan alivio en maestros espirituales o prácticas inadecuadas
Caen fácilmente en manos de falsos guías, los cuales no comprenden el verdadero servicio devocional. A lo largo de su vida, el alma condicionada sufre bajo la influencia del tiempo, enfrentándose a enfermedades, problemas económicos, envidias, conflictos, sin hallar verdadera felicidad. Cuando la mente se contamina con apego a los placeres mundanos, se extravía en la ilusión, mientras el tiempo, como una gran serpiente, sigue engullendo la vida de todos. Solo liberándose del apego material y buscando una guía espiritual auténtica es posible salir del bosque de la ignorancia y encontrar el camino hacia el conocimiento espiritual y la verdadera paz. Capítulo 15. Gloria de los descendientes de Priyavrata. En este capítulo se habla de los descendientes de Bharat Maharaj, así como de muchos otros reyes. Su hijo Sumati siguió el sendero de liberación trazado por Rishabhadeva. Sumati tuvo a Devatajit, el padre de Devadadyumna. El hijo de este fue Parameshti, que a su vez fue padre de Pratija. Pratija fue un gran devoto del señor Vishnu y tuvo 3 hijos. Uno de sus descendientes, unas generaciones después, sería Gaya, que fue un rey santo muy famoso. En realidad, el rey Gaya era una encarnación parcial del señor Vishnu. Su gran devoción por el señor Vishnu le hizo merecer el título de Mahapurusha. Entre la descendencia de Gaya está Viraja, la gloria de toda la dinastía, y que tuvo 100 hijos y una hija. De entre ellos fue muy famoso Shatajit. Capítulo 16. Descripción de Jambudvip. En este pasaje, Shukadeva Goswami describe Bhumandala, el sistema planetario con forma de flor de loto, con sus 7 islas representando los pétalos, y en cuyo centro se encuentra Jambudvip y el monte Sumeru, una montaña dorada de gran altura que sirve de soporte al planeta Tierra. Alrededor de Sumeru se encuentran cordilleras y montes específicos en diferentes direcciones, como Himavan y Nila, y 4 montañas cercanas llamadas Mandara, Merumandara, Suparshva y Kumuda. Cada una de estas montañas alberga un árbol gigante y un océano especial lleno de leche, miel, jugo de caña de azúcar o agua pura. Existen también jardines como Nandana y Chitrarata. En el monte Sumeru también se encuentra Brahmapuri, la morada de Brahma, rodeada por las ciudades de Indra y otros 7 semidioses. Capítulo 17. Descenso del Ganges al universo material. Este texto describe el origen y el recorrido del río Ganges, así como las oraciones de adoración que el señor Shiva ofrece al señor Shankarshan. El río Ganges surgió cuando el señor Vishnu, en su forma de Vamana, cubrió el universo y perforó su cubierta dejando entrar agua del océano causal. Esta agua, retenida primero en la cabeza del señor Shiva, descendió como el sagrado río Ganges, purificando varios planetas, incluidos Dhruvaloka y los planetas de los 7 sabios. El Ganges se divide en 4 ramas principales que fluyen por diversas regiones de Jambudvip y desembocan en el océano de agua salada. Bharatvarsha, uno de los 9 varshas de Jambudvip, es el campo de actividades humanas, mientras que los otros 8 son lugares de disfrute celestial. En cada Varsha, una encarnación de la Suprema Personalidad de Dios distribuye misericordia a los habitantes. En Ilavrita Varsha, donde únicamente el señor Shiva vive con su esposa Bhavani, él adora a Shankarshan, pidiendo que libere a sus devotos de la existencia material y mantenga a los no devotos en ella. Capítulo 18. Oraciones al Señor de los habitantes de Jambudvip. Este capítulo describe las distintas regiones, varshas, de Jambudvip y las encarnaciones del Señor Supremo que son adoradas en cada una. En Bhadrashva Varsha, Bhadrashrava y sus seguidores adoran al Señor Hayagriva, quien protege el conocimiento védico de demonios como Agyana. En Harivarsha, Prahlad Maharaj y sus habitantes veneran al Señor Nrsimhadeva, buscando su bendición para el servicio devocional. En Ketumala Varsha, el Señor adviene como Rishikesha, Cupido, mientras que en Ramyaka Varsha, Manu y otros adoran a Matsyadeva,
el pez sagrado. En Hiranmaya Varsha, el señor Vishnu es adorado en su forma de tortuga, y en Uttarakuru Varsha se presenta como un jabalí recibiendo el servicio de sus habitantes. El texto resalta la importancia de relacionarse con devotos, quienes poseen las cualidades superiores, mientras que los no devotos están atrapados por la energía ilusoria del Señor. La enseñanza principal es la devoción exclusiva a la Suprema Personalidad de Dios, Krishna, que debe ser el propósito del estudio de las escrituras védicas. Se nos insta a desapegarnos de la vida material y refugiarnos en el Señor para despertar el amor devocional. Capítulo 19. Descripción de la isla de Jambudvip. El texto resalta las glorias de Bharatvarsha, India, y la adoración al señor Ramachandra en Kimpurusha Varsha, donde él es servido por Hanuman y sus devotos, quienes aprenden la entrega absoluta al Señor. Devarshi Narada instruye a Sarvanimanu sobre la importancia de Bharatvarsha como centro del Varnashram Dharma, sistema social que facilita la elevación espiritual y la liberación de la vida material. Narada afirma que el Varnashram Dharma, aun cuando se desestabilice temporalmente, puede restablecerse para guiar a la sociedad en el servicio a Dios. Bharatvarsha es especial, pues ofrece una oportunidad única para despertar la conciencia de Krishna y liberarse del ciclo de nacimientos y muertes, alcanzando el servicio devocional puro. Incluso los habitantes celestiales elogian Bharatvarsha por esta oportunidad espiritual. El capítulo concluye con una descripción de las 8 islas menores de Jambudvip. Capítulo 20. Estudio de la estructura del universo. Este capítulo describe 6 islas y sus océanos circundantes, comenzando con Plakshadvip, el doble del tamaño de Jambudvip, y rodeada por un océano de agua salada, gobernada por Itmajibva, hijo de Priyavrata. Le siguen Salmalidvipa, con un océano de licor, Kushadvipa, rodeada de mantequilla clarificada, Kraunchadvipa, con un océano de leche, Shakadvipa, con un océano de yogur, y Pushkaradvipa, rodeada de agua pura, donde habita el señor Swayambhu. Cada isla se divide en 7 regiones con montañas y ríos, y sus habitantes adoran distintas manifestaciones de la Suprema Personalidad de Dios. Más allá de las islas está la montaña Loka Loka, que marca el límite entre la luz y la oscuridad en el universo. A 1.600 millones de kilómetros de ese límite se halla el Sol, en el centro del universo, el cual recibe el nombre de Martanda. Capítulo 21. La trayectoria del Sol. El texto describe el movimiento del Sol y su influencia en el tiempo y el universo. Explica que el Sol no está fijo, sino que sigue una trayectoria que define la duración del día y la noche. En su curso hacia el norte del Ecuador, los días se alargan y las noches se acortan, mientras que en su curso hacia el sur ocurre lo contrario. En los equinoccios, Aries y Libra, el día y la noche tienen la misma duración. Se mencionan 4 moradas de semidioses ubicadas alrededor del monte Sumeru y vinculadas con el movimiento del Sol. Indra al este, Yamaraj al sur, Varuna al oeste y el dios de la luna al norte. Este movimiento genera diferentes momentos del día en el universo según la posición geográfica. El Sol se asocia con la rueda del tiempo, Kalachakra, tirada por 7 caballos y conducida por Aditya Deva, acompañado por sabios, gandharvas y apsaras que llevan a cabo adoraciones a la superalma. En su trayecto, el Sol recorre una distancia de 1.224 millones de kilómetros a gran velocidad, iluminando y sosteniendo el cosmos. Capítulo 22. Las órbitas de los planetas. El texto explica las órbitas de los planetas y su influencia en el universo. Los movimientos de la Luna y otros planetas generan situaciones favorables y desfavorables, conocidas como la influencia de las estrellas. El Sol, expansión de Narayan,
Administra fenómenos como el calor, la luz y las estaciones y es adorado por yogis y karmis en busca de beneficios espirituales y materiales. Está ubicado entre Bhuloka y Bhuvarloka, gira alrededor del zodíaco y determina los ciclos del tiempo como días, meses, años. Su trayectoria se divide en 2 ayanas, cada uno cubriendo 6 meses. La luna, situada por encima del sol, regula los ciclos lunares y afecta los días y noches en diversos planetas. Más arriba, en orden ascendente, se encuentran los planetas Venus, benéfico, Mercurio, variable, Marte, desfavorable, Júpiter, favorable para brahmanas, y Saturno, perjudicial. Por encima de ellos están las 7 estrellas habitadas por grandes santos, que giran alrededor de Dhruva Loka, la residencia de Vishnu dentro del universo. Este sistema organiza el tiempo y conecta a los planetas con la voluntad divina. Capítulo 23. El sistema planetario Shishumar. Se explica que todos los sistemas planetarios se refugian en la estrella polar, Dhruva Loka. También que el conjunto de esos sistemas planetarios constituye Shishumar, otra expansión del cuerpo externo de la Suprema Personalidad de Dios. Dhruva Loka, la morada del Señor Vishnu en este universo, está a 1.300.000 yojanas de las 7 estrellas. En el sistema planetario de Dhruva Loka están los planetas del dios del fuego, así como los de Indra, Prajapati, Kashyapa y Dharma. Todos ellos son muy respetuosos con el gran devoto Dhruva, que vive en la estrella polar. Todos los sistemas planetarios giran alrededor de Dhruva Loka como bueyes uncidos a un pivote central e impulsados por el tiempo eterno. Las personas que adoran el Virat Purusha, es decir, la forma universal del Señor, conciben todo ese sistema de planetas en movimiento como un animal, como un delfín que recibe el nombre de Shishumar. Ese imaginario Shishumar es otra forma del Señor. La cabeza de la forma Shishumar está hacia abajo y su cuerpo tiene el aspecto de una serpiente enroscada. En el extremo de su cola está Dhruva Loka. En la cola están Prajapati, Agni, Indra y Dharma. Y en la raíz de la cola, Datta y Vidatta. En su cintura, los 7 grandes sabios. En distintas partes del sistema planetario de Shishumar. Y conforme a los cálculos de los astrónomos védicos, están fijas también otras estrellas. Los yogis, para concentrar la mente, adoran el sistema planetario Shishumar, cuyo nombre técnico es Kundalini Chakra. Capítulo 24. Los planetas celestiales subterráneos. El texto describe el planeta Rahu y los sistemas planetarios inferiores. Rahu se halla ubicado a 10.000 yojanas por debajo del Sol. Causa los eclipses solares y lunares al interponerse entre estos cuerpos y la Tierra. Más abajo están los planetas de los Siddhas, Charanas y Vidyadharas, seguidos por Yakshloka y Rakshloka, hasta llegar a la Tierra. A 70.000 yojanas por debajo de la Tierra están los sistemas planetarios inferiores Atala, Pitala, Sutala, Tala Atala, Maha Atala, Rasa Atala y Patala, habitados por demonios y rakshasas que viven dedicados al disfrute sensorial, ajenos a las consecuencias kármicas. Aunque no hay luz solar, el brillo de las joyas de las capuchas de serpientes elimina la oscuridad. Los habitantes ni envejecen ni enferman, pero temen al tiempo, la manifestación de la suprema personalidad de Dios. El texto destaca que la verdadera bendición de la suprema personalidad de Dios no es la felicidad material, sino la conexión espiritual buscada por devotos como Prahlad Maharaj. Capítulo 25. Las glorias del Señor Ananta. El texto describe a Ananta, o Sankarshan, una expansión de la suprema personalidad de Dios que reside en la base del planeta Patala. Su cuerpo es completamente espiritual y sostiene al mundo material sobre sus capuchas. Es el origen del Señor Shiva, a quien instruye en la destrucción del universo, por lo que a veces se le llama Tamasi, relacionado con la modalidad de la ignorancia.
Desde su frente transmite a Shiva el poder destructor del cosmos. Anantadeva es adorado por devas, asuras, gandharvas, vidyadharas y sabios, quienes le rinden reverencias en Patala. Su forma espiritual es extraordinariamente hermosa y sus palabras son dulces. Escuchar sobre él de un maestro espiritual genuino libera a las almas de los conceptos materiales de la vida. Se le considera la causa fundamental de la creación material y la fuerza detrás de la energía material. Debido a su naturaleza ilimitada, ni siquiera infinitas bocas podrían describir plenamente sus glorias. Por su misericordia ha manifestado su forma espiritual para beneficio de todas las entidades vivientes. Capítulo 26 y último. Descripción de los planetas infernales. Este capítulo describe los infiernos en los que los asistentes de Yamaraj castigan a las almas pecaminosas. Muchas personas, engañadas por el ego y creyendo que actúan de forma independiente, realizan acciones pecaminosas que las llevan a sufrir en diversas condiciones infernales. Las acciones humanas están influenciadas por las tres modalidades de la naturaleza material: la bondad, la pasión y la ignorancia. Y las reacciones kármicas dependen de si las actividades son piadosas o impías. Shukadeva Goswami describe 28 infiernos específicos, cada uno destinado a un tipo particular de pecado, como el robo, la violencia contra animales, la violación de normas sociales, la embriaguez y la traición, entre otros. Algunos ejemplos incluyen Tamishra y Andatamishra, para quienes roban o engañan a otros; Raurava, para los que matan animales con fines egoístas; Kumbhipaka, para quienes matan animales y aves para comerlos. Cada infierno inflige castigos que reflejan las acciones pecaminosas realizadas. Shukadeva también explica que las personas piadosas alcanzan los sistemas planetarios superiores y disfrutan los resultados de sus actos, aunque eventualmente regresan a la Tierra cuando se agotan esos méritos. Finalmente, Shukadeva describe la forma universal del Señor, destacando las actividades divinas y la importancia de vivir de acuerdo con los principios dhármicos para evitar estas consecuencias infernales. Aquí termina el canto quinto del Srimad Bhagavatam, el ímpetu creativo.